Saludos para todos. En nombre de la Maestría en Ciencias Alimentarias de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, le damos la más cordial bienvenida a este seminario virtual, un espacio académico concebido para el intercambio de conocimientos, la reflexión científica y la actualización profesional en cada tema de gran relevancia para la salud pública y el desarrollo sostenible, como lo es la inocuidad alimentaria. Distinguidos asistentes, en el marco de la apertura de este evento de ciencias alimentarias, solicitamos su atención para un breve pero necesario momento de reflexión. En estos momentos nuestros pensamientos están con todas las regiones y familias venezolanas que sufrieron el impacto del doble sismo del pasado 24 de julio. La ciencia y la academia no son ajenas al sentir nacional. Al contrario, trabajamos para cada día para construir un entorno más seguro y preparándonos para nuestra población. Queremos extender nuestro más profundo abrazo de solidaridad a cada familia afectada, a cada comunidad que hoy trabaja en su reconstrucción y a los profesionales de la salud y rescate que están en la primera línea. Hoy, la ciencia de los alimentos que nos convoca no es solo teoría, es la herramienta con la que diseñamos el sustento, la seguridad alimentaria y el mañana a nuestra gente. Seguidamente, nos honra contar con la participación profesionales, investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y especialistas de diversas instituciones quienes comparten el compromiso de fortalecer la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. La inocuidad de los alimentos representa hoy uno de los más mayores desafíos de la comunidad científica y para los organismos responsables de garantizar la protección de los consumidores. En un contexto de cambio tecnológico, nuevas regulaciones, riesgos de emergencias y dinámicas globales en la producción y comercialización de los alimentos. La actualización permanente constituye una necesidad para los que quienes trabajamos en el ámbito de la ciencia alimentaria. Por ello, la Maestría en Ciencias Alimentarias de la UNED reafirma su compromiso con la formación avanzada, la investigación y la extensión universitaria, promoviendo escenarios que favorezcan el diálogo entre la academia, el sector productivo y los organismos competentes. En esta oportunidad tendremos el privilegio de escuchar a cuatro destacados confesores. En esta oportunidad tendremos el privilegio de escuchar a cuatro destacados conferencistas, reconocidos por su amplia trayectoria académica, científica y profesional. Cada uno de ellos compartirá conocimientos, experiencias y los avances más recientes relacionados con la inocuidad, la seguridad alimentaria, contribuyendo a enriquecer nuestra visión sobre los retos y oportunidades que enfrenta este campo. A todos nuestros ponentes le expresamos nuestro más sincero agradecimiento por aceptar esta invitación y por compartir generosamente su experiencia con nuestra comunidad académica. Invitamos a la asistencia a participar activamente mediante preguntas y comentarios, con la certeza de que el intercambio de ideas fortalezca la construcción colectiva del conocimiento y contribuya al desarrollo de soluciones para garantizar alimentos cada vez más seguros para la población. Sin más preámbulo, le damos el inicio en este seminario virtual y le deseamos una jornada académica de gran provecho. Seamos todos cordialmente bienvenidos y muchas gracias. Muy buenos días, estimados amigos. En nombre de la Dirección de Investigación y Posgrado queremos hacerle llegar un saludo a todos los participantes hoy en la celebración del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, y esta actividad está organizada por la Maestría en Ciencias Alimentarias de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Nos sentimos orgullosos que actividades como esta puedan coadyuvar en el beneficio no solamente de los compañeros, estudiantes y profesores que hacen vida en el marco de la maestría,
sino a toda la comunidad universitaria y la comunidad general del estado Yaracuy, de Venezuela y el mundo. Felicitaciones a los organizadores, a la profesora Mayra González de Núñez, a todo el personal que en este momento también coordina la ingeniero Thais Gómez, a todos los profesores y alumnos, felicitaciones por este logro académico y vuelvo y repito, le auguramos lo mejor en este evento en el marco del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Feliz día y que Dios Todopoderoso los bendiga y que sea una jornada de éxitos en el presente y en el futuro. Dennar Oropesa Noguera, ingeniero químico, magíster en ciencia de los alimentos, doctor en ciencia de la educación, postdoctor en hermenéutica y la investigación científica, formada en diplomatura sobre inocuidad alimentaria, patrimonio cultural, liderazgo y docencia universitaria. Es docente en pregrado de licenciatura en ciencia y cultura de la alimentación, PNF en turismo y en posgrado en la especialización de patrimonio gastronómico y postdoctorado en la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Investigadora en alimento, turismo y educación, ponente en eventos científicos y humanísticos, capacitadora en sector industrial y académico, con publicaciones en revistas arbitradas y no arbitradas, árbitro de artículos de investigación, miembro del Comité Técnico para la Normalización de Productos Alimenticios, Sencamer, presidenta de Subcomité de Frutas y Hortalizas y Productos Derivados. Bienvenido. La inocuidad alimentaria es un pilar de la salud pública que busca alcanzar la inexistencia de actores patógenos, sustancias químicas y objetos extraños de índole físico que son perjudiciales para la salud humana y que afecta el comercio agroalimentario nacional e internacional. Así que desde este seminario virtual, en el marco del Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria, como parte de la formación de la maestría en Ciencias Alimentarias a través de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy en San Felipe, Venezuela, les compartiré la disertación hacia un sistema integral de inocuidad alimentaria, desafíos, normalización y realidad en Venezuela. En este 2026, al conmemorarse el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos el pasado 27 de junio y que seguimos conmemorando, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO en sus siglas en inglés, presentaron el lema de las cargas a las soluciones, alimentos inocuos en todas partes, lo que representa la necesidad de transformar el conocimiento sobre los riesgos alimentarios en medidas prácticas bajo una responsabilidad compartida. En marco a esta fecha, la FAO destaca la importancia de que los datos de salud son poder, porque permiten comprender la magnitud, la distribución y el impacto de los riesgos en los alimentos, ya que todo ello nos permite lograr la mayor inocuidad posible en los alimentos. Actualmente, los estándares internacionales y la documentación presentan una serie de cambios. A nivel normativo, el enfoque en la inocuidad de los alimentos pasó de la inspección reactiva contra la adulteración y el fraude a un sistema documentado y preventivo global que exige la gestión integral de riesgos, etiquetado, mitigación del fraude alimentario y la defensa alimentaria, análisis de peligro a lo largo de toda la cadena productiva, la trazabilidad total, fomento de inocuidad alimentaria y la atenuación del cambio climático como la economía circular y sostenibilidad. En cuanto a la documentación y normalización, esta demanda una transformación hacia la resiliencia conectada, promovida por la digitalización, la inteligencia artificial y el enfoque de una sola salud, por consenso de la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la Organización Mundial de la Sanidad Animal y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Todo esto conecta la salud humana con la salud animal y la ambiental.
En cuanto a las normativas y estándares globales, tenemos Codex Alimentarius como referente mundial de la inocuidad, actualiza continuamente los límites de residuos y códigos de prácticas de higiene. La norma de Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria ISO, cuya versión oficial vigente es la 22.000-2018, enmienda 1-2024. Esta enmienda está relacionada con los cambios en la acción climática y prontamente saldrá una nueva actualización según la página de ISO. Programas de prerequisitos, que son complementarios a la ISO 22000, ahora con dos versiones, ISO 22002-1-2025, que es específica para la fabricación de alimentos, y la ISO 22002-10-2025, que establece bases comunes de higiene para toda la cadena. Desde los esquemas privados están las normativas de certificación que están amparadas por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria, que actualizan sus exigencias enfocándose en la cultura de inocuidad y la prevención del fraude alimentario. Pero en común se aborda la cultura de inocuidad, que exige documentar cómo se comunica y afianza esta cultura en todos los niveles del personal. Desde la documentación hay tendencias. La trazabilidad digital, donde la documentación en papel es reemplazada por intercambio electrónico de datos y la tecnología blockchain. En la gestión de alérgenos, la documentación exige una validación rigurosa de la limpieza para prevenir contaminación cruzada no intencional. En el manejo de riesgos, el registro de los valores límites de residuos. En cuanto a los planes Hazard integrados, se documentan controles preventivos y digitalización de registros de monitoreo, temperatura, limpieza. Y, por supuesto, lo más reciente, que es el sistema integrado de gestión, como por ejemplo el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos con el sistema de gestión de la calidad, o estos dos con el sistema de gestión ambiental, y así sucesivamente. Esto va a depender claramente de las necesidades de cada organización. Desde el contexto local, el marco legal y reglamentario en Venezuela está centrado en las normativas nacionales. Comienza con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria. De forma directa, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, a través del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria SACS y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, rige la inocuidad alimentaria mediante el Reglamento General de Alimentos, normas de buenas prácticas de fabricación, normas de buenas prácticas de envase-empaque para alimentos, la normativa de alimentos y bebidas artesanales como una providencia emitida del SACS. De forma indirecta lo hace el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, actuando a través de CENCAMER, Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, como órgano rector del Sistema Venezolano para la Calidad a través de la Ley del Sistema Venezolano para la Calidad y las normas COVENIN. Este último establece los requisitos obligatorios para garantizar que los alimentos no representen un riesgo para la salud del consumidor. Actualmente las normas COVENIN se encuentran en un plan de actualización y están alineadas con el Codex Alimentarius y las normas ISO. Finalmente tenemos la reforma de la Ley para la Protección de la Actividad Ganadera para integrar trazabilidad tecnológica en la cadena ganadera y mitigar riesgos zoonóticos en el sector agropecuario del país, resultado de la primera discusión por parte de la Asamblea Nacional. Actualmente, el sistema de inocuidad del país se encuentra en un momento crítico, de acuerdo con expertos de la Comisión Interacadémica de Sistemas Alimentarios y Nutrición Venezolana, conformado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat. Estos expertos aseveran que este sistema se enfrenta a desafíos que reflejan una vulnerabilidad estructural, impactando la salud pública y limitando las exportaciones. Nos referimos a la crisis alimentaria, a la pérdida de personal capacitado, lo que genera pérdida de conocimientos técnicos en organismos regulares clave, el incremento sin control de la informalidad en producción y comercialización de alimentos, la limitada fiabilidad de laboratorios analíticos, la normativa nacional e internacional incumplida para productos alimenticios importados y domésticos,
principalmente de carácter artesanal, y la situación precaria en servicios públicos, es decir, déficit de agua potable y la falla en el sistema eléctrico que han afectado severamente la cadena del frío. Para la industria nacional implica una brecha de inversión porque las empresas requieren financiamiento para modernizar equipos y acceder a certificaciones internacionales. También deben enfrentarse al aumento del comercio informal, que incide en el control de la cadena de frío y el incumplimiento del rotulado. Y finalmente en la capacitación, porque existe una alta rotación de personal que obliga a la industria a mantener programas continuos de educación higiénica. Frente a este gran panorama, se advierte la urgencia de la reconstrucción de un sistema de inocuidad alineándolo con estándares internacionales para proteger al consumidor. Allí, este grupo de expertos proponen medidas concretas para reconstruir un sólido sistema de inocuidad alimentaria alineado con los estándares internacionales, capaz de proteger la salud pública y garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector agroalimentario venezolano. Y fortalecerlo es necesidad estratégica para reactivar la economía nacional y garantizar el bienestar y la seguridad nutricional de la población, tal como lo plantea la doctora Tapia, representante de esta academia y reconocida investigadora en el sector alimentario nacional e internacional. El informe emitido por estos expertos académicos propone, a nivel institucional y estatal, actualizar de manera perentoria el Reglamento Regulatorio Nacional alineándolo con las directrices de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Seguir el fortalecimiento del SACS y el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel. Implementar el control de plagas mediante campañas fitosanitarias nacionales en zonas de producción agrícola y pecuaria. Implementar esta trazabilidad tecnológica para el control sanitario en los centros de faenamiento. También es indispensable el monitoreo constante de la salud pública para el control de las ETAs, que está agudizada por la doble carga de malnutrición, ya sea por desnutrición o por obesidad, lo que hace necesaria la publicación de boletines epidemiológicos que reflejen estas enfermedades de transmisión por alimentos. Por supuesto, continuar el plan de actualización de las normas COVENI. A nivel de industria y el sector productivo, se requiere la implementación de un sistema Hazard en las empresas, pero antes de ello deben cumplirse la aplicación de las buenas prácticas de fabricación y de higiene. Insisto, esto depende del tamaño de la organización. Es menester el monitoreo de la cadena del frío. Y frente a la falla del sistema eléctrico, es imperante buscar alternativas que permitan subsanar esa situación. Es vital ejecutar y mantener las auditorías continuas en el sistema de envasado y etiquetado de alimentos, así como establecer coaliciones público-privadas para promover la inversión conjunta en la mejora de la infraestructura de almacenamiento y transporte de carga. A nivel comunitario y doméstico, se necesita el desarrollo de una educación masiva sobre reducción de desperdicios de alimentos y una cultura de inocuidad en el hogar, como última línea de defensa. La capacitación de ONGs, organizaciones no gubernamentales, para generar manuales específicos de higiene en comedores comunitarios y escolares, así como programas de distribución social de alimentos. También el conocimiento y cumplimiento de las buenas prácticas de prevención de ETAs, es decir, las 5 claves de la inocuidad de alimentos. A limpiar, separar, cocinar, enfriar y emplear agua y materias primas seguras. De forma amplia, es importante mantener los esfuerzos del clúster de seguridad alimentaria, ya que han implementado guías adaptadas para estas ONGs y actores humanitarios, enfatizando la higiene y la manipulación segura. Es vital definir y aplicar planes de reducción y desperdicio de alimentos en todos los niveles. Lo trascendental de todo este contexto es comprender que la inocuidad de los alimentos es el eslabón indivisible de la industria alimentaria, resultado de la higiene básica y el sistema complejo compuesto por la ciencia, tecnología, la academia, la investigación y el mismo sector productivo. Por lo que indudablemente es imprescindible la alianza público-privada que convoca a la acción coordinada entre el gobierno, la industria, la academia y la sociedad civil de Venezuela para compartir la responsabilidad de formular reglamentos técnicos realizables y ejecutar acciones en función
de nuestra realidad actual. A modo de cierre, existe la necesidad de traducir el conocimiento sobre riesgos alimentarios en acciones, más un compromiso compartido como lo plantea la FAO y la Organización Mundial de la Salud, donde la normalización y documentación en materia de inocuidad alimentaria está enfocada a un sistema de gestión documentado y preventivo global acorde con las necesidades reales, jugando un rol importante para el mundo actual. Allí Venezuela, regida por una normativa local, tiene un sistema de inocuidad alimentaria que enfrenta serios desafíos. Y para superar esta vulnerabilidad es indefectible la implementación de trazabilidad, la armonización de las nuevas normativas, la formación de sistemas integrados, el desarrollo de cultura de inocuidad y de mejora continua e ineludiblemente la colaboración multisectorial. Y pues definitivamente el compromiso compartido es la clave para la confianza y la protección de la salud. No me queda más que agradecerles por la maravillosa invitación a este seminario y por la receptividad y atención prestada. Les habló la doctora Degnar Oropesa, representante de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy. Tengan todos feliz día. José Gregorio Ávila Ramírez, ingeniero de alimentos, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Natural de Caracas, Venezuela, casado con 2 hijos. Tiene más de 25 años de experiencia en la industria laborando en plantas de alimentos para bebé, haba, cárnicos congelados y lácteos. En las áreas de ingeniería de proyectos, producción, aseguramiento de la calidad, investigación de desarrollo, ha sido investigador jefe en las unidades de microbiología e inocuidad y seguridad alimentaria de CIEPRI. Coordinador del programa de comparación de resultados interlaboratorios microbiológicos en esa misma institución. Miembro de la CT10 de Alimentos de Fondonor. Investigador acreditado por el programa de estímulo a la investigación. Actualmente es profesor de control de calidad e ingeniería de alimentos de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Profesor de tópicos de microbiología en la maestría de biotecnología alimentaria de la misma universidad y la maestría en ciencias alimentarias de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Tutor de tesis de ingeniería y maestría en las áreas de tecnología de alimentos e inocuidad de diferentes universidades del país. Árbitro de revistas científicas nacionales e internacionales y asesores empresariales e inocuidad y calidad de los alimentos. Hola, soy José Ávila y le agradezco a la Universidad de Yaracuy por darme la oportunidad de hablar con ustedes en el marco del Día Internacional de la Inocuidad de los Alimentos 2026. Para evitar un déficit de alimentos en el año 2050, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advierte que el mundo necesitará aumentar la producción global de alimentos entre un 50 y un 70% en comparación con los niveles actuales, para poder nutrir a la población que rozará en ese momento en unos 10.000 millones de personas. Se ha demostrado que lo más comprometido es la producción de proteínas de origen animal, ya que necesita más espacio, nutrientes, condiciones especiales y se ha determinado que es altamente contaminante. Por ello se han establecido alternativas de producción proteica con menor impacto ambiental y alto rendimiento. La inteligencia artificial nos diseñó esta infografía bien interesante que detalla comenzando con el nivel 1, con la proteína de origen vegetal, que es una de las primeras y más usadas. En el nivel 2 tenemos la utilización de proteína de origen microbiano, que utiliza la reproducción de microalgas, levaduras y hongos a través de cultivos tradicionales o fermentaciones. En el nivel 3 tenemos una opción que es más reciente, que es el uso de cultivos de células animales, utilizando biotecnología moderna para la reproducción y reestructuración de estos tejidos hasta convertirlos en un alimento. Y por último, en el nivel 4 está una opción que ha sido usada desde tiempos ancestrales, pero como consumo directo, y que cada día cobra más fuerza, que es el uso de insectos como fuente de proteínas para alimentación humana. Estas fuentes alternativas de producción de alimentos involucran nuevos riesgos alimentarios, sobre todo en lo que se refiere a los criterios microbiológicos. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada una de ellas.
las leguminosas y otras fuentes vegetales altas en proteína han sido usadas como alternativas a la proteína animal desde hace décadas. Sin embargo, lo nuevo es la conformación de productos con características similares a la carne, ya sea usando diferentes aditivos, llamamos tecnofuncionales, como saborizantes, aglutinantes, colorantes, para darle esas características de carne, o usando tecnologías alternativas como lo son la extrusión, la liofilización, el spray drying, ¿okay?, que ya son conocidas y utilizadas más no en estas materias primas, o por nuevas tecnologías como la edición de tejido y la impresión en 3D. En estos casos, las líneas de producción pueden ser incluso mejor controladas que las tradicionales, ya que utilizan materias primas menos riesgosas como las harinas y los granos, los cuales son menos susceptibles a deterioro que la carne. Sin embargo, en el caso de usarlas como extensores en mezclas o mezcla con carne, se deben llevar los mismos controles de calidad y los mismos análisis de riesgo que en los productos tradicionales. Fíjense esta imagen que nos regaló también la inteligencia artificial, donde hay unos controles, hay una falla en la BPF. Vamos a ver si alguien se dio cuenta cuál es y que me lo digan al finalizar la presentación. La producción de proteína de origen microbiano, como ya dijimos, utiliza la reproducción de microalgas, levaduras y hongos para la obtención de biomasa con alto contenido proteico. Esta biomasa, a su vez, puede aislarse, puede concentrarse y transformarse en harinas de proteína de alto valor biológico y usarse como materia prima en la elaboración de las llamadas carnes alternativas, usando las tecnologías existentes de bioingeniería. Recientemente estuve invitado como jurado en una tesis de ingeniería agroindustrial en la Facultad de Agronomía en Maracay, donde se evaluó el champiñón como fuente alternativa de proteína, no solo para uso alimenticio, sino también como un aditivo funcional para retención de agua, como agente emulsificante y otros usos en la producción de embutidos. Algo interesante y que se está haciendo realmente en Venezuela y recientemente se está buscando alternativas. En estos casos, al igual que en el anterior, la microbiología necesaria para evaluar la calidad e inocuidad de los productos va a depender del riesgo en el manejo de estas materias primas, donde muchas veces es incluso más controlado y menos riesgoso que la carne tradicional, pero que del mismo modo debe garantizarse buenas prácticas en los procesos de producción para evitar contaminación cruzada. En algunos países ya se han diseñado líneas de producción para este tipo de productos. Quise dejarles esta imagen de inteligencia artificial que generó a partir de la anterior. Cuando le dimos la información de que eran de origen microbiano, salieron esas excelentes hamburguesas fluorescentes dignas del estreno de Avatar 3. Por último, quiero comentarles sobre una alternativa bastante natural y muy estudiada recientemente, que es el aprovechamiento de los insectos como fuente proteica. En este caso, los insectos serían criados en granjas con condiciones controladas, garantizando la inocuidad de su alimentación y su ambiente de desarrollo, y se realizarían procesos de tratamiento previos a la extracción y la concentración de su proteína. Esto para garantizar la eliminación de microflora endógena que pueda ser perjudicial al hombre o a los animales que los consuman. Los procesos de elaboración de productos alimenticios serían similares a los anteriormente descritos, usando coadyuvantes tecnológicos y equipos que permitan dar las características sensoriales necesarias para su uso en productos finales. No quise mostrarle la imagen que generó la inteligencia artificial de la hamburguesa hecha de insectos, ya que es bastante choque para nosotros los que trabajamos con la inocuidad de alimentos. Imagínense una hamburguesa color verde. ¿Qué será si tiene una patica de una cosa de esa, de una cucaracha o eso? Ajá. Lo que sí les estoy mostrando aquí es los trabajos realizados en esta materia, específicamente el uso de insectos que se han desarrollado en varias regiones del mundo. Incluso la FAO publicó el libro sobre la inocuidad de los productos alimenticios de esta fuente alternativa de proteína. Cabe destacar que considero que el mayor riesgo a la inocuidad de estos productos tiene que ver más con las posibles alergias que puedan generar los consumidores, ya que cada proteína puede tener un efecto adverso en los consumidores susceptibles, tal como ocurre con las alergias alimentarias conocidas al huevo o al maní, por ejemplo. Pero en este caso el efecto se va a multiplicar por la diversidad de alternativas que puedan generarse. Cada tipo de insecto, cada especie puede generar o puede tener diferentes proteínas que pueden llegar a ser alérgicas y perjudiciales para cierto tipo de personas susceptibles. Y aunque muchos vemos el consumo de insectos como una actividad de otras culturas lejanas, tales como las culturas indígenas del norte de México o del sudeste asiático,
En el sur de Venezuela existen culturas ancestrales que usan esta alternativa alimentaria desde siempre. Recientemente estoy asesorando una tesis de ingeniería de alimentos donde se están elaborando este tipo de productos y es una alternativa bastante interesante. Recuerdan que les dije que había una falla en las BPF en la imagen generada por la inteligencia artificial. Efectivamente, el analista de calidad tiene mal puesto su tapabocas. Esto, aunque ustedes no lo crean, es un gran problema en las plantas de alimentos en Venezuela y a nivel mundial. Todavía existen fallas en los prerequisitos que afectan la inocuidad de nuestros alimentos. Sé y tengo confianza que todos acertaron en la respuesta. En conclusión, cada alimento o cada ingrediente, en este caso los proteicos, enfrentan nuevos retos en los llamados criterios microbiológicos. Cada caso es particular y necesita de un análisis de riesgo, tal como lo establece el sistema HACCP para cada línea de proceso. Y los lineamientos recomendados por la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos, en el caso del diseño de los criterios microbiológicos para cada ingrediente en particular. Espero que esta información sea útil para todos y gracias por su tiempo. Kelin Vano Herrera. En el ámbito académico es doctor en ciencias de química, magíster en química analítica, ambos por la Universidad Leibniz de Hannover, en Alemania, licenciado en química por la Universidad de Carabobo, técnico superior universitario en química por el Instituto Universitario de Tecnología de Valencia. Es un especialista en química analítica y gestión de calidad con una destacada trayectoria internacional. Actualmente se desempeña como responsable de la gestión de calidad en Alemania, donde lidera la implementación, mejora continua y acreditación de laboratorios bajo la norma ISO/IEC 17025 por más de 10 años, avalado como experto certificado por la Sociedad Alemana por la Gestión. Su experiencia técnica abarca el análisis elemental, el desarrollo y validación de los métodos analíticos, el aseguramiento de la calidad de resultados y en la estimación de la incertidumbre en mediciones químicas. Facilitador con amplia experiencia teórica práctico en la estimación y en la incertidumbre en análisis químico, hasta en publicaciones en revistas arbitradas. Bienvenidos. Buenos días. Es un gusto para mí presentarles el tema Metales pesados y riesgo alimentario, estrategias analíticas de monitoreo. Los metales pesados representan uno de los contaminantes químicos de mayor preocupación en la seguridad alimentaria, debido a su persistencia en el ambiente, su capacidad de acumularse en los organismos y los efectos adversos que pueden ocasionar en la salud humana, incluso cuando la exposición ocurre a bajas concentraciones durante periodos prolongados. Iniciaré la presentación dando una visión general de cuáles son los contaminantes más comunes, el impacto que pueden tener en la población y las rutas por las que llegan a los alimentos. Posteriormente, presentaré de manera breve el marco regulatorio que establece los límites máximos permitidos para garantizar la inocuidad alimentaria. Finalmente, explicaré las estrategias analíticas utilizadas para su detección, incluyendo el proceso analítico, la metodología del análisis químico, el principio de los métodos instrumentales, los criterios de desempeño como la precisión y la capacidad de detección, así como las principales tecnologías empleadas en el análisis de contaminantes. Para concluir, se presentará un caso publicado que ejemplifica la aplicación de técnicas en un contexto real. Los metales pesados son contaminantes químicos que pueden estar presentes en los alimentos debido a la contaminación ambiental,
actividades industriales, prácticas agrícolas o procesos de elaboración. Como dije al inicio de la presentación, algunos de ellos son tóxicos incluso en bajas concentraciones y representan un riesgo importante para la inocuidad alimentaria. Los metales pesados presentan características que los convierten en un problema importante de salud pública. ¿Por qué? Porque se acumulan en los tejidos de los organismos vivos, lo que se conoce como bioacumulación. También porque aumenta su concentración a medida que ascienden en la cadena alimentaria, lo que se denomina biomagnificación. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta es la toxicidad crónica, que son los efectos que suelen aparecer tras exposiciones prolongadas, incluso a bajas concentraciones. Esta diapositiva muestra las principales rutas mediante las cuales los metales pesados pueden incorporarse a los alimentos. La contaminación puede originarse en diferentes etapas del entorno y de la producción alimentaria, por lo que su presencia no depende de una única fuente. En primer lugar, encontramos la contaminación del suelo, que puede producirse por actividades como la minería, los residuos industriales, el uso de fertilizantes y lodos residuales, o por la deposición de contaminantes provenientes de la atmósfera. A esto se suma la contaminación del agua, ocasionada por descargas industriales, aguas residuales o la presencia natural de algunos metales, como por ejemplo el arsénico en agua subterránea, las cuales pueden utilizarse para riego agrícola. Otra vía importante es la contaminación atmosférica. Las emisiones industriales, la incineración de residuos y el tráfico vehicular liberan partículas que pueden depositarse sobre los cultivos o en los cuerpos de agua, favoreciendo la incorporación de metales al ambiente. Una vez presentes en el suelo o el agua, los metales ingresan a la cadena alimentaria. Las plantas los absorben a través de sus raíces, los animales los incorporan al consumir agua o alimentos contaminados y, en el caso de los ecosistemas acuáticos, pueden producirse procesos de bioacumulación o biomagnificación, lo que explica por qué algunas especies de peces presentan concentraciones elevadas de metales como el mercurio. Finalmente, la contaminación también puede ocurrir durante el procesamiento y almacenamiento de los alimentos, debido a la migración de metales desde envases, equipos industriales o materiales en contacto con los alimentos que no cumplen con la normativa. Por ello, el monitoreo debe abarcar toda la cadena de producción, desde el ambiente hasta el producto final, para así garantizar la inocuidad alimentaria. En esa tabla se resumen los principales metales pesados de interés en la seguridad alimentaria: plomo, cadmio, mercurio, arsénico y cromo en su estado de oxidación 6. Para cada uno se muestran sus principales fuentes de contaminación, los efectos que puede ocasionar en la salud humana y las rutas mediante las cuales llegan a los alimentos. En general, estos metales provienen de actividades como la minería, la industria, el uso de fertilizantes o la contaminación ambiental, y pueden incorporarse a la cadena alimentaria a través del suelo, el agua o por bioacumulación en organismos acuáticos. Como ejemplo, podemos observar el caso del plomo. Sus principales fuentes son la minería, algunas actividades industriales, pinturas antiguas, tuberías, combustibles. Una vez liberado al ambiente, puede contaminar el suelo, el agua de riego, depositarse sobre los cultivos o migrar desde utensilios y envases hacia los alimentos. La exposición prolongada al plomo se asocia principalmente con daño neurológico, especialmente en niños, además de anemia, hipertensión y daño renal. Este ejemplo permite comprender
cómo un contaminante puede tener un origen ambiental o industrial, ingresar a la cadena alimentaria por diferentes vías y representar un riesgo importante para la salud pública. Un aspecto muy importante aquí que se debe tener en cuenta son las medidas de prevención, como por ejemplo monitorear regularmente los niveles de metales pesados en alimentos, agua y suelos, aplicar buenas prácticas agrícolas e industriales, controlar las emisiones en los residuos industriales, entre otras. En esa tabla se presentan algunos ejemplos de los límites máximos permitidos para metales pesados en diferentes matrices alimentarias. Estos son establecidos por organismos y normativas internacionales. Estos límites representan la concentración máxima de un contaminante que puede estar presente en un alimento sin que se considere un riesgo inaceptable para la salud del consumidor. Su finalidad es proteger a la población y servir como criterio para el control y la vigilancia de la inocuidad alimentaria. Como ejemplo, observamos el caso del arsénico en el arroz. La normativa de la Unión Europea establece un límite máximo de 0,20 miligramos por kilogramo para este alimento. Este valor se define a partir de evaluaciones toxicológicas y de exposición, considerando que el arroz puede acumular arsénico proveniente del agua y del suelo durante su cultivo. Si una muestra supera este límite, se considera que no cumple con la regulación y puede implementarse medidas como su retiro del mercado o la investigación sobre el origen de la contaminación. De manera similar, existen límites específicos para otros metales, como el plomo en fórmulas infantiles, el cadmio en cacao y chocolate, el mercurio en especies de peces como el pez espada y el atún. También en contraste, para el caso del cromo 6, aún no existe un límite máximo armonizado específico para alimentos. Por ejemplo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que la mayor parte del cromo presente en los alimentos se encuentra como cromo en estado de oxidación 3. Los alimentos son normalmente un medio químicamente reductor, por lo que el cromo 6 tiende a transformarse en cromo 3 antes o durante su permanencia en la matriz alimentaria. Además, existen pocas metodologías estandarizadas que permiten determinar específicamente el cromo 6 en el alimento, lo que dificulta establecer límites regulatorios específicos. Esta diapositiva muestra el proceso analítico completo, desde el planteamiento del problema hasta la toma de decisiones basada en los resultados obtenidos. Todo inicia con la formulación del problema, donde se define qué información se necesita obtener y cuál es el objetivo del análisis. A partir de ello, se identifica el objeto de estudio, es decir, el material, sistema o fenómeno que será evaluado. El siguiente paso es la toma de muestras, tratamiento de la muestra, cuyo resultado es la muestra analítica que está lista para ser medida. A continuación se selecciona la técnica instrumental o de medición y los datos obtenidos pasan al procesamiento de los mismos, donde se realizan cálculos, calibraciones, análisis estadístico y controles de calidad para convertir las mediciones en información confiable. Con esta información se elabora el resultado o informe, el cual posteriormente se interpreta en función del problema planteado al inicio. Finalmente, la interpretación permite generar una respuesta a la pregunta de investigación o el problema analítico, proporcionando la base para la decisión técnica científica, industrial o regulatoria. Es importante destacar que el proceso es cíclico. Si la respuesta obtenida no resuelve adecuadamente el problema o genera nuevas preguntas, puede ser necesario reformular el problema y repetir el proceso con los ajustes correspondientes. En la siguiente diapositiva explicaré en detalle el procedimiento analítico. Esta diapositiva resume la metodología general del análisis químico, la cual se desarrolla en 5 etapas fundamentales
que garantizan la obtención de resultados confiables y de calidad. La primera etapa es la toma de muestras. En este paso se obtiene una muestra que debe ser representativa del material de estudio. Además, es importante asegurar su homogeneización y preservar su integridad para evitar alteraciones que puedan afectar los resultados. La segunda etapa corresponde a la selección del método analítico de medición. Aquí se define la técnica más adecuada de acuerdo con el objetivo del análisis, el tipo de muestra, la precisión requerida y las condiciones en las que se realizará el estudio. La elección del método es clave para obtener información útil y confiable. La tercera etapa es la preparación o tratamiento de la muestra. Dependiendo de la naturaleza del material y del método analítico, la muestra puede requerir diferentes procedimientos, como separaciones o cambio de fases. Por ejemplo, líquido-líquido como diluciones, sólido-líquido como disoluciones, sólido-sólido o líquido-sólido. El propósito es acondicionar la muestra para facilitar su análisis y minimizar interferencias. La cuarta etapa consiste en la medición y el procesamiento de los datos. En este punto se realiza la determinación del analito utilizando el equipo o la técnica seleccionada. Los métodos pueden ser secuenciales o simultáneos y posteriormente los datos obtenidos se procesan mediante herramientas estadísticas para evaluar su precisión y confiabilidad. Finalmente, la quinta etapa es la interpretación de los resultados. Aquí se analizan los datos obtenidos considerando el contexto del problema, el conocimiento técnico y la experiencia del analista. También se evalúa la incertidumbre de la medición para emitir conclusiones válidas y respaldar la toma de decisiones. En conjunto, estas 5 etapas forman un procedimiento sistemático que permite garantizar que los resultados del análisis químico sean precisos, reproducibles y adecuados para el propósito del estudio. Esta diapositiva muestra cómo cambia el nivel de confianza en una decisión de conformidad cuando se considera la incertidumbre asociada al resultado de una medición. La línea verde representa los límites de especificación, mientras que el punto rojo indica el valor nominal. Los puntos azules corresponden a distintos resultados de medición y las barras de error representan su incertidumbre. La calidad del resultado de una medición se expresa mediante la incertidumbre de medida, que cuantifica la dispersión de los valores que pueden atribuirse al mensurando. Los 7 casos ilustran diferentes escenarios. En caso 1, el resultado está dentro de la especificación y existe una probabilidad superior al 95% de que el valor real también está dentro. La decisión es de conformidad con alta confianza. En el caso 2, el resultado se encuentra muy próximo al límite, pero todavía existe una probabilidad igual o superior al 95% de cumplir la especificación. Se acepta con un nivel de confianza elevado. En el caso 3, el resultado está cerca del límite y la probabilidad de conformidad se encuentra entre el 50 y el 95%. La decisión sigue siendo favorable, pero con un riesgo mayor de una aceptación incorrecta. En el caso 4, el resultado coincide prácticamente con el límite de especificación. Existe un 50% de probabilidad de que el valor real esté dentro o fuera, por lo que la decisión es indefinida. En el caso 5, el resultado se sitúa ligeramente fuera del límite, pero aún existe una probabilidad entre el 50 y el 95% de que el valor real cumpla la especificación. La evidencia no es suficiente para una decisión con alta confianza. En el caso 6, el resultado está fuera de especificación y la probabilidad de cumplimiento es igual o superior al 95%. Se concluye no conforme con una alta confianza. En el caso 7, el resultado se encuentra claramente fuera de especificación, con una probabilidad superior al 95% de incumplimiento. La decisión de rechazo es prácticamente inequívoca.
El mensaje clave aquí es que la conformidad no debe evaluarse únicamente comparando el resultado medido con el límite de especificación. Es fundamental considerar la incertidumbre de la medición, ya que ésta determina el nivel de confianza de la decisión y el riesgo de aceptar productos no conformes o rechazar productos conformes. Esta es la base de las reglas de decisión establecidas en la norma ISO/IEC 17025. Esta diapositiva resume el principio general de funcionamiento de las técnicas instrumentales de análisis químico. Independientemente de la técnica utilizada, el proceso consta de tres etapas fundamentales, que son la estimulación, respuesta y detección. En la primera etapa, la muestra es estimulada mediante una fuente de energía. Esta estimulación puede ser térmica, utilizando una llama, un horno o un plasma, mediante radiación electromagnética como luz ultravioleta, visible, infrarroja o rayos X, por bombardeo con partículas como electrones o protones, o a través de estímulos físico-químicos, por ejemplo, cambio de voltaje o corriente. Como consecuencia de esa interacción, la muestra responde emitiendo algún tipo de información. Dependiendo de la técnica analítica, esta respuesta puede ser la absorción o emisión de radiación, la generación de iones o la difracción de rayos X. Esa respuesta contiene la información química que se desea medir. Finalmente, el instrumento detecta y transforma esa información en una señal cuantificable. Lo que se mide puede ser el flujo de fotones, el flujo de iones o de electrones, y la intensidad de esa señal permite obtener información sobre la composición de la muestra, como la concentración de los elementos presentes, su masa o sus propiedades estructurales. Como ejemplo, en la parte inferior se muestra el funcionamiento de la técnica de ICP-MS. En este caso, la muestra se introduce en un plasma de aproximadamente 7000 kelvins, donde se produce su atomización y una ionización parcial. Los iones generados son posteriormente separados y detectados por un espectrómetro de masas, lo que permite identificar y cuantificar los elementos presentes con una alta sensibilidad y precisión. Esta diapositiva muestra cómo se relaciona la concentración de un analítico en una muestra con la sensibilidad requerida de la técnica analítica. En la parte superior se presenta una escala logarítmica de concentración. A la izquierda se encuentran los componentes mayoritarios, presentes en porcentajes elevados, seguido de los componentes minoritarios, que suelen encontrarse alrededor del 0,1%. A medida que disminuye la concentración, aparecen las trazas, el orden de partes por millón o ppm, y finalmente las ultratrazas, que corresponden a niveles de ppb e incluso ppt. Esta distribución permite entender el compromiso entre la precisión y la capacidad de detección. Cuando los analitos están en altas concentraciones, el principal objetivo es obtener medidas muy precisas. Sin embargo, cuando las concentraciones son muy bajas, el desafío principal es que el instrumento sea capaz de detectar la señal por encima del ruido de fondo, es decir, que tenga un límite de detección suficientemente bajo. En la parte inferior se comparan los límites de detección aproximados de distintas técnicas de análisis elemental. La espectroscopía de exhaustión atómica con llama alcanza límites de detección del orden de ppm, por lo que resulta adecuada para muestras con concentraciones relativamente altas. La absorción atómica con horno de grafito mejora notablemente la sensibilidad y permite detectar elementos a niveles de ppb. La técnica de ICP-OES, basada en la emisión óptica de un plasma, también trabaja habitualmente en el rango de ppb, ofreciendo además la ventaja de realizar análisis multielementales de forma rápida. Finalmente, la técnica de ICP-MS es la técnica más sensible de las mostradas, con límites de detección que pueden llegar al rango de ppt,
lo que la convierte en una herramienta ideal para el análisis de elementos presentes en concentraciones extremadamente bajas. En resumen, la elección de la técnica depende de la concentración esperada del analito y de los límites de detección requeridos. Cuanto menor es la concentración que se desea medir, mayor debe ser la sensibilidad del método analítico. Ahora les presento la estrategia habitual utilizada para la detección de contaminantes en alimentos, que normalmente se desarrolla en dos etapas complementarias: un análisis de cribado o screening y un análisis confirmatorio o target. El análisis de cribado tiene como objetivo identificar de forma rápida aquellas muestras que podrían contener un contaminante y que, por tanto, requieren un estudio más detallado. Para esta etapa suelen emplearse biosensores, que son dispositivos capaces de reconocer selectivamente un analito mediante un elemento biológico como enzimas, anticuerpos, y transformar ese reconocimiento en una señal medible. Los biosensores presentan varias ventajas. Son rápidos, económicos y pueden utilizarse directamente en el lugar de muestreo, lo que permite analizar un gran número de muestras en poco tiempo. Sin embargo, su principal limitación es que ofrecen una menor precisión cuantitativa y pueden generar falsos positivos y requerir una confirmación posterior. Cuando una muestra resulta positiva en el cribado, se realiza un análisis confirmatorio, empleando técnicas instrumentales de alta sensibilidad como por ejemplo el ICP-MS o espectroscopía de absorción atómica como horno de grafito. Estas técnicas permiten identificar y cuantificar metales pesados con una elevada exactitud gracias a su alta sensibilidad y selectividad. Como contrapartida, requieren equipos más costosos, personal especializado y tiempos de análisis mayores. En la parte inferior de la diapositiva se resume el flujo de trabajo. El proceso comienza con la toma y el tratamiento de la muestra, seguido del análisis de cribado. Si el resultado es negativo, se concluye que no hay evidencia de contaminación y no son necesarios análisis adicionales. En cambio, si el resultado es positivo, se selecciona el método instrumental más adecuado y se realiza un análisis confirmatorio que proporciona un resultado definitivo y cuantitativo. En definitiva, esta estrategia combina la rapidez y el bajo costo del cribado con la precisión y fidelidad de las técnicas instrumentales, optimizando tanto el tiempo como los recursos empleados en el control de la seguridad alimentaria. A continuación les presento un caso representativo. Corresponde a un estudio publicado en 2024 en una revista científica reconocida, donde se utilizó la técnica de ICP-MS para determinar metales pesados en productos del mar destinados al consumo humano y evaluar su cumplimiento con los límites de seguridad alimentaria. Para ello, se recolectaron 126 muestras pertenecientes a 23 especies de productos del mar de mayor consumo, agrupadas en 4 categorías: peces, crustáceos, moluscos y algas. Las muestras fueron obtenidas aleatoriamente en 6 mercados de los 4 distritos de la ciudad de Aiko. La técnica de ICP-MS fue seleccionada porque ofrece alta sensibilidad a niveles de ppb y ppt, tiene una excelente exactitud, permite hacer análisis multielemental, tiene un amplio rango lineal y en rapidez en el análisis una vez digerida la muestra. Para la determinación de arsénico, cadmio, cromo y plomo, mediante la técnica de ICP-MS, las muestras fueron sometidas a digestión ácida por microondas. Como resultado, los autores encontraron que el orden de abundancia de los metales fue de arsénico, cadmio, cromo y plomo. Especies tales como los moluscos y varios crustáceos presentaron concentraciones de arsénico y cadmio suficientemente elevadas como para representar un riesgo potencial para consumidores frecuentes.
El método permitió detectar concentraciones muy bajas a nivel de microgramos por kilogramos hasta nanogramos por kilogramo con una excelente precisión y reproducibilidad. En ese estudio se llegó a la conclusión de que los moluscos y varios crustáceos fueron los organismos con mayor bioacumulación de cadmio y arsénico, lo que se atribuye a sus hábitos de alimentación por filtración o a su estrecho contacto con los sedimentos marinos. Debido a ello, estos grupos requieren una vigilancia más estricta mediante técnicas analíticas de alta sensibilidad como el ICP-MS, que permite detectar y cuantificar metales pesados a nivel de traza y evaluar el cumplimiento de los límites regulatorios para la protección de la salud. Muchísimas gracias por su atención. Ingeniero químico Rafael Arteaga Quede, auditor líder, consultor y asesor senior en sistemas de gestión, con una sólida trayectoria de más de 3 décadas, liderando procesos de auditoría, certificación e implementación de estándares internacionales de calidad, ambiente y gestión de riesgos. Su experiencia abarca organizaciones de los sectores industrial, petrolero, manufacturero y de servicios en diversos países de Latinoamérica, contribuyendo al fortalecimiento de la excelencia operacional, cumplimiento de las normas y la mejora continua. Como auditor y de organismos certificados de reconocido prestigio y facilitador de programas de formación ejecutiva, ha acompañado a numerosas empresas en el desarrollo de sistemas de gestión alineados con las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 31000 y especificaciones API, consolidando como un profesional de referencia por su capacidad estratégica, liderazgo técnico y un compromiso con la creación de valor para la organización. Hoy está con nosotros dándonos sus mejores conocimientos y aportando lo más importante del tema de inocuidad alimentaria. La línea roja de la inocuidad, el fraude alimentario y la ruptura de la cadena de suministro global. Dentro de esta presentación tenemos la siguiente agenda. En primer lugar, el problema, la definición de fraude alimentario, incluyendo también su magnitud y por qué es importante. Luego presentamos un panorama global, incluyendo cifras, categorías y sectores más afectados. A continuación tenemos 4 casos importantes ocurridos desde el año 2020. Luego nos toca la parte de la respuesta industrial y la respuesta de los organismos regulatorios en relación a este tipo de actividad criminal. Y por último, las lecciones y hoja de ruta para los próximos 5 años. Comenzamos con el problema. ¿Qué es el fraude alimentario? Fraude alimentario consiste en el acto deliberado de tergiversar o manipular alimentos a través de la sustitución, adición, alteración o cualquier otro tipo de actividad que conlleve a la obtención de una ventaja económica mediante el engaño al consumidor o comprador y a menudo poniendo en riesgo su salud. El fraude alimentario tiene un conjunto de prácticas y, por supuesto, formas de detección, en donde vamos a conseguir, en primer lugar, lo que sería la adulteración, que es añadir rellenos de bajo costo normalmente.
Luego tenemos lo que es la sustitución, que es el cambio de especies o de ingredientes caros por más baratos, un reemplazo fraudulento. Luego tenemos la falsificación de documentos, que constituye una forma de presentar certificados analíticos alterados, falsos, ya actualmente manipulados con inteligencia artificial. Y por último tendríamos el desvío de residuos, en donde subproductos animales son reintroducidos dentro de una cadena alimentaria para generar entonces también un fraude alimentario. El panorama global realmente genera una situación de mucha preocupación, ya que la magnitud del problema es crítica. Tenemos que las pérdidas anuales estimadas para la industria global está por el orden de los 40 billones de dólares. Igualmente se está observando que hay indicios de fraude en uno de cada 10 alimentos analizados. También tenemos un incremento de los alertas de la red de intercambio de información de la Comisión Europea del Sistema de Alertas Rápido para Alimentos de Personas y Animales por el orden de un 65% en el periodo del 2019 al 2024, y completando el top de los 5 sectores o productos donde más se presentan problemas, se encuentran los aceites, el pescado, lácteos, miel y especias. A continuación vamos a presentar 4 casos que sacudieron la industria en relación a este tipo de actividad fraudulenta. El primer caso se refiere a la contaminación de puré de manzana con plomo, en donde estuvieron involucrados Estados Unidos y Ecuador en el año 2023, en donde la canela que era añadida al puré de manzana fue adulterada con cromato de plomo, lo cual se hizo para intensificar el color y aumentar el peso de manera ilegal. Esto generó un impacto en la salud pública muy grande, por cuanto más de 400 niños fueron intoxicados en Estados Unidos con dolor abdominal, fatiga y problemas de desarrollo, además de cientos de niños afectados por altos niveles de plomo en la sangre. Esto originó el retiro de productos masivos de puré de manzana en el mercado para evitar que siguieran presentándose este tipo de casos en la infancia americana. ¿Cuáles fueron las acciones que se presentaron por parte de la industria y de las autoridades? En primer lugar, la industria retiró inmediatamente millones de unidades del mercado para no seguirlas comercializando, y se efectuó un rediseño en la matriz de riesgo de proveedores, exigiendo pruebas de metales pesados en el origen. En cuanto a las autoridades, la FDA de los Estados Unidos emitió alertas de importación masivas para frenar lo que era la comercialización de este producto que venía del Ecuador. Y por otro lado, se coordinaron inspecciones judiciales directamente en las plantas de molienda de canela en Sudamérica. El siguiente caso se refiere a la sustitución de aceite de oliva a través de la dilución y coloración artificial, utilizando aceites de menor precio, tales como girasol, soya y orujo, y añadiéndoles clorofila para obtener una coloración
muy similar a la del aceite de oliva virgen extra, el cual es un producto premium. Esto se originó por las sequías extremas que ocasionaron disminución de la producción de aceituna y, por supuesto, un aumento en los precios. Esto fue en el periodo de 2023, 2024, 2025, causado por sequías extremas en la región. La respuesta en este caso a través de la industria fue verificar la autenticidad de los aceites a través de la utilización de un software quimiométrico para detectar cuáles eran el tipo de aceite que se estaba utilizando, y por parte de las autoridades la confiscación de aceite que estaba adulterado a través de la operación mediterránea, de los cuales se llegaron a detectar y a confiscar cerca de 45.000 litros de aceite. El tercer caso que vamos a presentar es el de fraude de identidad de especies en pescados y mariscos, que abarca a Estados Unidos como a todo el resto del mundo en los últimos años, y este consiste en la sustitución sistemática de productos, especies costosas como el pargo rojo y muy apreciada como el halibut, por especies que son más económicas, más baratas, como la tilapia, pangasius y especies genéricas de acuicultura. Por supuesto, la presentación es muy similar y esto permite engañar a muchos consumidores y distribuidores. Esto se maneja a través de canales de distribución que incluye importadores ilegales y restaurantes de sushi, así como también distribuidores minoristas. Para combatir esta falsificación, la acción de la industria ha consistido en la adopción de tecnología de código de barras de ADN, que a través de rigurosas pruebas genéticas permiten asegurar la autenticidad de los pedidos, mientras que por parte de las autoridades existen campañas de la FAO y diversas universidades para buscar concientizar a las personas en relación a este tipo de fraude. Con ello se han logrado reducciones muy importantes en cuanto al etiquetado falso, que va de un 66% a un 22%, y por supuesto estas campañas han logrado entonces reducir la incidencia de manera drástica en las principales ciudades. Por último, vamos a presentar el caso de adulteración farmacéutica en lácteos y carnes en Turquía en el periodo de 2022 al 2025, en donde el fraude ha consistido en la adición ilegal de compuestos farmacéuticos, el sildenafil y la sibutramina, en productos básicos para enmascarar deficiencias o falsificar propiedades funcionales. Como ustedes deben saber, bueno, el sildenafil, el popular Viagra, y por otra parte, la sibutramina es un anoréxico contra la obesidad. Esto ha generado un impacto en cuanto al riesgo cardíaco para muchos consumidores que no son advertidos de la presencia de estas sustancias y que por supuesto al consumirla pueden tener algún tipo de alteración. ¿Qué medidas de seguridad se han tomado? Por parte de la industria, la exclusión de los proveedores señalados como responsables de esta actividad y la adopción de sistemas de cribado rápido en laboratorios internos
para determinar si hay contaminantes de productos en todas las plantas. Por parte de las autoridades se ha realizado la publicación de listas negras de empresas infractoras, lo cual se ha hecho a través de una divulgación pública de las compañías responsables de violaciones sanitarias y el cierre definitivo de instalaciones criminales. En relación a estas actividades fraudulentas, la respuesta industrial ha sido fundamentalmente aplicar la tecnología al servicio de la autenticidad. Esto consiste en diversos tipos de pruebas y controles que se aplican para buscar determinar casos de fraude, incluyendo, por ejemplo, la resonancia magnética nuclear, que permite determinar la estructura molecular, la identidad y la pureza de una sustancia, la espectrometría de masas de relaciones isotópicas, que permite verificar el origen geográfico y métodos de producción, y así por diversas pruebas y tipos de controles que incluyen también, por ejemplo, el blockchain, la cadena de suministro, que permite hacer el seguimiento desde el punto de vista de la logística de suministro y controles de temperatura, e igualmente la utilización de la inteligencia artificial para detectar precios, controles en aduanas y alertas para predecir riesgos. En cuanto a las autoridades y organismos relacionados, tenemos que existen en diversos países aplicaciones y controles que se han realizado, bien sea a través por lo menos de los organismos policiales, por ejemplo Interpol, Europol, que han permitido incautar más de 27.000 toneladas de alimentos y bebidas fraudulentos. Igualmente, organizaciones de control de inocuidad en Estados Unidos, en China, la India, la Comisión Europea, la misma FAO, que han generado una cantidad de reglamentos, programas y guías de control para buscar la prevención de fraudes en el mundo. Como conclusiones podemos tener algunos, digamos, elementos claves que son fundamentales para la detección y control de este tipo de actividad fraudulenta. Por ejemplo, el fraude aparece generalmente cuando hay algún tipo de situación de shock en cuanto a los precios, cuando hay alguna situación de escasez o sobreproducción, puede haber un pico de adulteración en un periodo posterior a estas apariciones. Igualmente, hay empresas que no tienen cultura ética y por lo tanto pueden ser, digamos, objeto de utilización para realizar fraude alimentario. En cuanto a cómo son los controles que se pueden aplicar, siempre se debe considerar que en algún punto donde haya alguna debilidad, allí puede realizarse, digamos, la aplicación de un fraude que permite entonces hacer colapsar la integridad de cualquier tipo de producto, y hay que manejar de forma, digamos, inteligente la relación y control de los datos y la utilización de los laboratorios, y no manejarlos como alternativas, sino en forma complementaria. La hoja de ruta para los próximos 5 años incluye aspectos relacionados con lo que es la parte de prevención, es decir, por ejemplo, la evaluación de la vulnerabilidad y puntos de control críticos, la detección a través de analítica avanzada, utilización de inteligencia artificial, la reacción en cuanto a la manera de actuar
cuando hay algún tipo de fraude, poder efectuarlos en periodos menores de 24 horas y a través de una comunicación honesta al consumidor y la colaboración a través de la compartición de datos entre la industria, las autoridades y la academia. Bien, para finalizar, tenemos que hacer una reflexión sobre lo que es este tema del fraude alimentario, en donde podemos señalar que la inocuidad puede ser desarrollada, implementada, controlada, verificada y, por supuesto, auditada. Sin embargo, la integridad va a depender de los valores y principios de la organización, es decir, sus dueños, el personal, y esta hay que construirla. Muchas gracias y espero que tengan un buen día.
Distinguidos conferencistas, autoridades, profesionales, participantes y público en general. Al llegar al término de este seminario virtual sobre inocuidad alimentaria, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos quienes hicieron posible el desarrollo de esta importante jornada académica. Nuestro especial reconocimiento a los destacados conferencistas, cuyas excelentes disertaciones, sustentadas en sus amplias experiencias y conocimiento técnico, han enriquecido este espacio de aprendizaje. Sus valiosos aportes han permitido profundizar en los desafíos actuales y las mejoras prácticas que garantizan la inocuidad de los alimentos, fortaleciendo nuestro compromiso con la protección de la salud pública y el desarrollo de un sistema alimentario cada vez más seguro y sostenible. Agradecemos también a cada uno de los participantes por su interés, activa participación y compromiso con la actualización permanente. Su presencia refleja la importancia de continuar promoviendo espacios de intercambio de conocimiento que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad técnica y profesionales de quienes trabajan en la cadena agroalimentaria. La inocuidad alimentaria constituye un pilar fundamental para la seguridad alimentaria, la salud de la población y la competitividad de nuestro sistema de producción. Por ello, iniciativas como esta representan una valiosa oportunidad para compartir experiencias, analizar los retos emergentes y consolidar una cultura de prevención, calidad y mejora continua. Extendemos asimismo nuestro reconocimiento al comité organizador y al técnico que por su dedicación y esfuerzo que hicieron posible el exitoso desarrollo de este evento. Confiamos en que los conocimientos adquiridos durante esta jornada sean de utilidad en su respectivo ámbito de trabajo, sirvan como base para continuar impulsando acciones que fortalezcan la inocuidad alimentaria en beneficio a nuestra comunidad y de las futuras generaciones. En nuestra institución organizadora reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en este importante encuentro académico. Con estas palabras, declaramos oficialmente clausurado el seminario virtual sobre la inocuidad alimentaria, deseándole el mayor de los éxitos en sus actividades profesionales y esperando contar nuevamente con su valiosa participación en futuras iniciativas. Muchas gracias y un saludo fraterno.